Hola, mi nombre es Jonah Meneses y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Parque Arqueológico de San Agustín. Este se encuentra al sur del departamento del Huila, donde se halla la amplia zona geográfica del Alto Magdalena, a la altura de 1800 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 20 grados. El clima es variado y la flora y fauna son muy diversos. La región posee un relieve accidentado que redunda en grandes variaciones ecológicas verticales. Los ricos suelos dan origen volcánico y la alta humedad presentan obvias ventajas para la agricultura, que por lo general no requiere grandes trabajos de adecuación de tierras para alcanzar una alta productividad, salvo en la planicie de los valles aluviales donde se precisa de ayuda mecánica. Por allí surgen los municipios de San Agustín e Iznos. Tienen áreas de 1.310 kilómetros cuadrados y 360 kilómetros cuadrados respectivamente, y poblaciones de alrededor de 30.000 habitantes, de los cuales el 70% vive en zonas rurales, lo que produce densidades de entre 20 y 40 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayoría de esas gentes con raíces indígenas en el sur de Huila y también en las regiones vecinas de Nariño y Cauca se dedica principalmente a actividades agrícolas, el cultivo del café y de caña de azúcar. Se han conformado históricamente como poblaciones a partir de las migraciones de distintos lugares y épocas. En las últimas épocas, numerosos pobladores han llegado como parte de un importante flujo hacia esta región que ofrece en la actualidad mejores oportunidades económicas, y la lengua que se habla es casi exclusivamente el español. Y la confesión predominante es la fe católica, aun cuando existen grupos de evangélicos y otras denominaciones religiosas. Un misterio rodea la historia de esta gran sociedad precolombina que construyó las esculturas gigantes de piedra, pues al momento de la conquista la región estaba habitada por otros pueblos indígenas que no sabían nada de esta antigua cultura. Por razones que aún hoy en día se desconocen, el pueblo que construyó las estatuas abandonó la región hacia el 1350 después de Cristo, y la zona fue ocupada por otros grupos indígenas hasta la llegada de los españoles. Fue en 1757 cuando el fraile español Juan de Santa Gertrudis encontró las primeras estatuas y escribió sobre ellas, que el mundo occidental tuvo noticias de su presencia. Interpretó su imagen como obras del demonio, pues era evidente que los indios que ocupaban ese territorio no tenían los conocimientos necesarios para construirla. Años después, en 1797, el sabio Francisco José de Caldas visitó la región y al descubrir las esculturas dedujo que eran la evidencia de una antigua y muy desarrollada sociedad aborigen de América. El interés de los científicos y también de los guaqueros, que son los buscadores de tesoros, aumentó cuando en 1857 Agustín Codazzi describió las estatuas de San Agustín como un santuario misterioso, dejado por una antigua y compleja cultura de la América hispana. A partir de 1930, importantes arqueólogos colombianos como Gregorio Hernández de Alba, José Pérez de Barradas, Luis Duque Gómez y Julio César Cubillos emprendieron una extensa labor de excavación arqueológica que les permitió averiguar interesantes aspectos de la cultura, el desarrollo tecnológico y la organización social de los antiguos pobladores de San Agustín, que construyeron este importante complejo de esculturas y tumbas talladas en piedras. Pero por otro lado, hablemos un poco de la labor del antropólogo. La diferencia de los guaqueros o buscadores de tesoros que pretenden sacar los vestidos de las sociedades antiguas para venderlos y enriquecerse, los arqueólogos realizan excavaciones meticulosas para descubrir evidencias de sus formas de vida y su cultura. Los arqueólogos no solamente extraen las piedras del lugar donde las excavaron, también les interesa saber a qué profundidad se encontraban y qué otros elementos estaban asociados, con el fin de obtener la mayor información sobre la gente que los dejó allí hace miles de años. Para ello, deben respetar una metodología rigurosa que implica el análisis geológico del suelo, las mediciones de carbono 14 para conocer la edad en que los materiales orgánicos como restos de comida, madera quemada y huesos fueron dejados allí. El registro y la descripción de otras evidencias de la gente, como fragmentos de cerámica, herramientas de piedra tallada, los rastros de las viviendas o los campos de cultivo. Entonces, ahora explicaremos un poco la estructura del Parque de San Agustín. Cabe resaltar que es muy grande, tiene una cobertura terrestre siempre amplia.
Entonces vamos a describirla. Bueno, al llegar al Parque Arqueológico de San Agustín, con lo que nos vamos a encontrar es con el acceso al parque. El parque se encuentra organizado por mesitas. Se entiende que estas mesitas indicaban como el nivel social en las que se encontraban las personas que fueron enterradas bajo estas estatuas. Por lo menos encontramos la mesita D, la mesita A, la mesita C, la mesita B. Algo que es extremadamente maravilloso es el bosque de estatuas. También encontramos el Museo Luis Duque Gómez, el cual trae otra cantidad de estatuas, de muestras de tumbas, jarrones antiguos, muy interesante, y más adelante les mostraré unas pequeñas fotos. Y tenemos la Fuente de Lavapatas, que es un lugar maravilloso, y tenemos también el Alto de Lavapatas. Entonces, para dar una explicación más amplia acerca de las mesitas, lo he organizado pues en el orden del abecedario. Entonces, tenemos las mesitas A. Aquí se encuentran las estatuas elaboradas de gran tamaño. Si quieren ver las más grandes, entonces dirigirse a la mesita A. El sitio conocido como mesita A está localizado 600 metros al sur de la mesita D y ha sido desde comienzos del siglo XX uno de los mayores atractivos del parque. Se llega allí después de pasar sobre un terraplén prehispánico y de atravesar el portón de las mesitas, tomando luego la desviación del camino a la izquierda, es decir, hacia el sur. Contiene los dos montículos funerarios más grandes del periodo clásico regional, es decir, entre el 1900 después de Cristo, con 4 metros de altura y 30 de diámetro, en donde se sepultaron en diferentes momentos personajes de gran importancia. Los corredores y dólmenes de estas dos tumbas principales contenían al menos 15 estatuas y estuvieron rodeados por numerosas tumbas de lajas de piedras más sencillas, probablemente de familiares de los caciques o señores principales que habían vivido en el área vecina. En la mesita B son los montículos más complejos. El sitio conocido como mesita B está localizado 400 metros al sur de la mesita D y se puede visitar al finalizar el recorrido o al inicio, como alternativa a la mesita A, tomando en cambio la desviación del camino a la derecha desde el portón, o sea, desde la entrada. Está localizada 200 metros al noroeste de la mesita A, sobre la cima de una loma aplanada artificialmente a orillas de la quebrada Lavapatas. Este lugar fue un sitio de ocupación residencial de alto estatus social desde el formativo I y cumplió durante toda la secuencia prehispánica un papel central en la organización de la comunidad. Allí se han encontrado evidencias claras de actividades ceremoniales comunales y de producción de ornamentos de oro. Durante el periodo clásico regional, en 1900 después de Cristo, en este sitio se construyeron 3 grandes montículos funerarios acompañados de al menos 63 estatuas. Al igual que la mesita A, contiene numerosas tumbas más simples de todos los periodos arqueológicos y un área residencial. Las mesitas A y B son especiales porque las excavaciones arqueológicas encontraron allí suficiente información como para hacer una reconstrucción bastante precisa de la arquitectura funeraria de los montículos y especialmente sobre la disposición original de las estatuas y tumbas, exceptuando el montículo norte de la mesita B. En otros sitios como la mesita C y la D y el Alto de Lavapatas, cuando los arqueólogos comenzaron los estudios, los monumentos estaban muy intervenidos y se habían removido ya estatuas y lajas, lo que impide siquiera una reconstrucción muy aproximada. La mesita C está a 400 metros al suroeste de la A. Es un sitio ocupado solamente desde el periodo clásico general. En esa época se erigió allí un solo montículo funerario ya inexistente que estuvo acompañado de 15 estatuas y rodeado de 49 tumbas relativamente simples. Las esculturas se hicieron con una talla poco profunda sobre las caras de piedras grandes y planas,
poco modificadas, lo que representa un contraste con la fina talla tridimensional de la mesita A. Ahora, por otro lado, el lavapatas. A 100 metros sobre el camino entre la mesita C y el alto de lavapatas se encuentra la fuente de lavapatas, un monumento lítico sin asociación funeraria descubierto en 1937 por los arqueólogos Gregorio Hernández de Alba y José Pérez de Barradas. El lavapatas es un gran complejo de canales, estanques y tallas de figuras humanas y animales en el que predominan reptiles y anfibios. Seguramente era un lugar sagrado dedicado a ceremonias religiosas y baños rituales. Fue esculpido cuidadosamente en la roca volcánica que forma el lecho natural de la quebrada Lavapatas, de manera que el agua de la quebrada se distribuía por canales y pequeñas piletas, dándole el sonido y movimiento a la escultura. Actualmente el visitante puede apreciar una buena parte de la superficie tallada perteneciente a juzgar por el estilo de las tallas al final del periodo clásico regional o incluso al periodo reciente. La fragilidad de la roca anudada a la contaminación de las aguas ha acelerado el proceso natural de deterioro. Existe un plan de emergencia liderado por el ICANN que busca, mediante la investigación científica y conservación preventiva, encontrar formas adecuadas para preservar este tipo de tallas hechas en piedras tan desmelables. El Alto de Lavapatas, que queda más arriba de la fuente de Lavapatas, el sitio Alto de Lavapatas, 600 metros al oeste de la mesita C, está separado de las mesitas por la quebrada del mismo nombre. Los arqueólogos Luis Duque Gómez y Julio César Cubillos excavaron una parte de este yacimiento en 1974. Fecharon allí mediante radiocarbono un fogón hecho en el 3300 a.C., la más antigua evidencia de actividad humana en el Alto Magdalena. Durante el periodo clásico regional se construyó un montículo funerario monumental acompañado por 7 estatuas y rodeado por numerosas tumbas simples de lajas de piedra, incluyendo directamente al sur del montículo un grupo de 10 sepulturas muy pequeñas, interpretadas como tumbas de infantes, seguramente pertenecientes a miembros jóvenes de la familia de un señor principal. Por otro lado, encontramos el Museo Luis Duque Gómez. Este espacio es un lugar de encuentro y exploración del extenso territorio del macizo colombiano y la región del Alto Magdalena. De hecho, cuando estuve allá, tuve la oportunidad de entrar al museo y observamos una maqueta en alto relieve del macizo colombiano. Asimismo, ofrece múltiples miradas que expedicionamos e investigaciones que han construido sobre las sociedades que ocuparon esta región en tiempos prehispánicos. Los vestigios arqueológicos que se exhiben son testimonio de la existencia de diversos grupos que habitaban la región en diferentes periodos a lo largo de casi 6.000 años. Cada grupo buscó aprovechar y dominar las dificultades y bondades del entorno natural, el cual se caracteriza por un complejo sistema montañoso, bosques húmedos y abundantes fuentes de aguas, entre ellas el gran río Magdalena. Los 9 espacios temáticos que componen el museo invitan a apreciar la diversidad geográfica y natural en la que se encuentran inmersos los vestigios arqueológicos, así como a aproximarse a resultados de investigaciones y reconstrucciones realizadas por diferentes estudiosos por más de 100 años, particularmente de los sitios funerarios monumentales. Este museo es el preámbulo al recorrido por San Agustín, el Alto de los Ídolos y el Alto de las Piedras, sitios que conforman el Parque Arqueológico creado en 1937. Este fue concebido como espacio patrimonial para la protección, investigación, conservación y divulgación de los vestigios del pasado prehispánico. Voy a explicar 2 de las estatuas que más me llamaron la atención. En esta aparece un guerrero y sus guardianes, donde se muestra una particular forma de jugar hasta morir. Los agustinianos practicaban el juego de la pelota, una batalla campal donde el jefe del equipo perdedor se le cortaba la cabeza para posteriormente hacer una reducción de cráneo y usarla como collar del jefe del equipo ganador, demostrando así el triunfo y el poder. Estas estatuas pertenecen a la mesita B, es decir, donde se encuentran las estatuas de gran tamaño. Por otro lado,
En esta estatua se observa la divinidad de la creación representada en esta escultura sobre la virginidad masculina, protegido por unos guardianes espirituales doble, evidencia aquí una fuerte y mágica conexión con el mundo astral. Esta estatua pertenece a la mesita C, donde se encuentran las estatuas de tallas planas y sin mucho volumen. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.